Buenos días. En el webinar de hoy vamos a hablar sobre la transformación de la justicia tras la crisis del COVID-19. Antes de empezar, me gustaría presentar a Alberto Palomar Olmeda, abogado y socio en Brosset Abogados, profesor titular ACRED de Derecho Administrativo y magistrado de lo contencioso administrativo. Muchas gracias por tu participación y sin más dilación te doy paso para que puedas hacer tu presentación. Gracias. Muy bien, buenos días. Muchísimas gracias por esta amable invitación para estar aquí hablando de la transformación de la justicia. Bueno, yo creo que básicamente la idea es que hemos hablado estos días de cómo va a ser la justicia post-COVID y yo creo que hemos introducido algún elemento que me gustaría con esta presentación demostrar que no es tan real como el que hemos dicho. Quiero decir, podemos haber introducido en la sociedad la idea de que todo el problema de la administración de justicia es que la administración de justicia cambie su forma de actuar y funcione por Teams. Esto es, o por Zoom, o por el que ustedes quieran, según aquel del que quieran ser usuarios. Y yo creo que este es un error de concepto. Hay más problemas que van a lastrar la capacidad de que la transformación digital se produzca y son precisamente estos los que yo quería plantearles. Antes de empezar, el punto de partida para mí es qué hemos aprendido de la crisis. Y la primera idea sería que hay crisis que son imprevisibles, como esta, y que en gran medida afectan al conjunto del sistema. Esta afección de conjunto es para mí obsesiva en todo este planteamiento, porque es la que demuestra, la que justifica, digamos, una actuación de mayor intensidad y de mayor calado. En segundo lugar, yo les diría que a veces hemos oído que, bueno, esto es un problema coyuntural, es un problema temporal, lo que ha pasado con el COVID, en realidad bastará con reforzar los tribunales. Bueno, yo les propongo aquí una idea personal, que es la de decir, a mí me parece que lo que nos está pasando no se soluciona con medidas puramente temporales en el marco de la justicia y que habría que buscar otras formas de que esto tenga una cierta salida. Por eso les diría que cuando hemos empezado a hablar de estas palabras que de pronto han aparecido entre nosotros, la nueva normalidad, yo lo que les diría es que la nueva normalidad hay que adaptarla a una situación patológica previa que es en la que nos encontramos. Esto me permite decirles que estamos ante un servicio público, el de la justicia, del que yo creo que podríamos decir sin ninguna duda que es un servicio público abandonado. Y me propongo justificar esto en 4 ideas. Hay un abandono del modelo, hay un abandono de la gestión, hay un abandono de la inversión y hay un abandono de la reflexión jurídica. El modelo. El modelo es un modelo que yo alguna vez les digo a mis alumnos, si diseñáramos un modelo para que no funcione, normalmente haríamos algo como lo que hemos hecho en la justicia y que me propongo enseñarles, ¿no? ¿Dónde me querría centrar? Probablemente en esta transparencia tienen ustedes la complejidad del modelo. Si lo ven, es un modelo en el que el órgano que teóricamente debe administrar la justicia se llama Consejo del Poder Judicial, depende en su nombramiento y en su capacidad de relación de las Cortes Generales. Se relaciona con el Ministerio de Justicia, con las comunidades autónomas, con los colectivos afectados, eventualmente con los parlamentos autonómicos, si se llevara a cabo alguna de las medidas legales propuestas. Y yo lo único que he intentado aquí es pintarles flechas por todos los lados para que ustedes lleguen a la conclusión, primero, de que estas flechas no están acabadas, que no dan, y probablemente se ve con esta misma idea,
no dan una visión de conjunto acabado, sino que dan una sensación, si me permiten una expresión coloquial, de lío organizativo. Aquí tienen un poco cualquier foto parcial que quisiéramos hacer está igual. Aquí tienen la referencia de las Cortes Generales con el Consejo, con los consejos territoriales de justicia que no se han llegado a crear, pero que si se crearan dependerían o tendrían un marco de relación con el Consejo, pero que a su vez serían el órgano de relación con la comunidad autónoma, pero ven que la comunidad autónoma no tiene conexión con el Ministerio de Justicia. Esto si miramos una de las fotos. Si miramos otra de las fotos, yo les diría que reflexionaran seriamente en esta transparencia. Cuando hacemos jueces, y déjenme que les diga una cosa, que es muy importante, hacer un juez nos cuesta 4 años. 1 año de oposición, 2 entre la oposición, bueno, 1 año entre los 3 años que normalmente y como media el alumno está estudiando, 1 año que más o menos vienen a durar las oposiciones, 2 años de carrera judicial, de escuela judicial en Barcelona y unos 5 o 6 meses en prácticas. Resultado que si ustedes hoy dicen vamos a reforzar la plantilla de jueces, tengan siempre en cuenta de que estamos hablando de una medida a 4 años. El juez lo nombra el ministerio, pero lo selecciona el Consejo. Su régimen jurídico lo administra el Consejo, pero un elemento tan central como su sueldo lo determina el ministerio, lo propone el ministerio, y algunas cosas esenciales, como las horas extraordinarias, la productividad, es decir, esto que puede permitir, digamos, esta capacidad de adaptación coyuntural a las circunstancias, queda también en manos del ministerio. El juez convive, y lo tienen a la derecha, con una unidad que llamamos juzgado o tribunal, cuyos personal se selecciona en el marco de unas oposiciones que determina el Estado, pero que administran las comunidades autónomas y finalmente que trabajan con un secretario que hoy llamamos letrado de la Administración de Justicia. Letrado de la Administración de Justicia que, si ven en la parte de abajo, depende íntegramente del ministerio, manda sobre unos funcionarios de la comunidad autónoma y se relaciona con un juez que a su vez depende del Consejo del Poder Judicial. Yo no sé qué sensación tienen ustedes aquí, pero la de cualquier persona que no esté muy familiarizada con la organización de la justicia, al menos en este momento llega y dice, esto es un lío. Pues ese es un poco el planteamiento. Si me permiten sacar algunas conclusiones, les diría, el modelo proyectado es un modelo en el que no hay concertación entre los órganos constitucionales, Consejo, y los órganos administrativos, Ministerio. No se sabe cómo se conciertan y cómo se ponen de acuerdo, dice, como puedan. Y si no se ponen de acuerdo, sistema de solución de conflictos, no hay acuerdo. Y si no hay acuerdo, no hay sistema de solución. Y por tanto, hay vacío. Y este es el sistema constitucional. Hay un vacío en aquello que no es un interés del órgano constitucional y el órgano administrativo de llegar a un acuerdo, de ponerse de acuerdo en el funcionamiento del sistema. Les señalo después que la posición de la administración puede condicionar elementos esenciales de la autonomía judicial, como es la presupuestación, las horas, los sueldos, la capacidad de tener soluciones a medida o específicas, ¿no? Y en la otra cara de la moneda tienen también el que la independencia económica permitiría que entonces el Consejo pensara siempre en clave de Consejo y perdiéramos un elemento central, que es la combinación de la política judicial, entendiendo por política la gestión judicial, con la gestión sanitaria, la gestión educativa, y que por tanto se fijaran autónomamente elementos que probablemente deben de fijarse conjuntamente y en el marco de la ley de presupuestos. Algunas conclusiones. La primera sería la de decir que este es un sistema desfragmentado, que este es un sistema que hace que las responsabilidades
sean francamente difíciles de identificar en un esquema como el que les he pintado, de secretarios, de letrados de la Administración de Justicia, de funcionarios por otro lado, del juez, todos unidos en un despacho, pero cada uno dependiendo de un lado. Es un problema de identificación y de organización compleja. No existe una información común ni un sistema administrativo común para el conjunto de las administraciones y es un modelo en el que la falta de concertación produce repercusiones económicas visibles. Si hablamos de coordinación, a ver, que no me pierda. Si hablamos de coordinación, estamos hablando de una coordinación trilateral, ministerio, comunidades, consejo, cuyo régimen no está especialmente previsto, y nos faltan elementos como una política común de instalaciones, una política común de inversiones y un debate sobre las necesidades reales de las poblaciones. En concreto, hay cosas en las que el sistema se tendría que poner de acuerdo, ¿no? Que es cuántos jueces, cuánto cobran, quién los sustituye, cómo se cubren las puntas de trabajo. Esto son elementos, digamos, centrales de la fijación de una política. Bueno, esto era el modelo. Y la gestión, porque les proponía hablar de modelo, de gestión, de inversiones y de derecho y de conformación legal del modelo. Pues miren, cojan las bolitas estas y empiecen por donde quieran, pero si quieren empezamos por arriba. ¿Son necesarios tantos juzgados o lo que es necesario es un servicio que pueda dictar sentencias aunque no existan tantos juzgados, sino que fuera centralizado electrónicamente? ¿Produce la fragmentación de unidades judiciales una fragmentación de las responsabilidades? ¿Deberíamos de reforzar el papel del letrado de la Administración de Justicia como un órgano de gestión? ¿Podemos seguir manteniendo un proceso productivo autónomo fraccionado en consejo, ministerio, autonomía? ¿Es posible gestionar una unidad donde la jerarquía de la estructura, digamos, está fuera o desvertebrada, fuera del sistema? Bueno, si ustedes acuden a cualquier gestor o a cualquier persona con experiencia en la gestión, les dirán que todas estas preguntas conducen a es necesario que una unidad tenga una referencia organizativa que finalmente impulse la capacidad de dirección y que la capacidad de dirección tenga algunos instrumentos como la política de sanción, de premio, de recompensa. Tal. Si todo eso lo sacas, el gestor es un gestor de papeles con algunas dificultades. La inversión, que era el tercero de los elementos, le diría, en fin, con toda crueldad, lo que pone la flecha azul, y es los medios en justicia nunca han sido una prioridad. Yo les diría que el papel de las comunidades autónomas ha sido muy relevante, de aquellas que tienen transferida la justicia, en lo que pudiéramos llamar una dignificación material de la justicia. Pero, si me admiten una broma, les diría, yo les sigo cruzando una apuesta electrónica a que, si ustedes comparan cómo se siente uno en una oficina de la agencia tributaria y en un juzgado, verán que hay un abismo, algo ha pasado, y es que la modernización ha pasado por algunos sectores de la administración española y no ha pasado por otros, y los tribunales y los juzgados no lo son. Políticamente es aceptable lo que dice la flecha verde, y es, ha habido una marcha atrás en los sistemas de autofinanciación por la vía de tasas. Y digo políticamente sostenible porque es una opción política. Pero yo simplemente
les quiero decir que si tú tienes una fuente de financiación y dejas de tenerla, o te viene por presupuestos o tienes menos dinero. Es así de fácil. Ahora, ustedes me dicen, pero no estará usted avalando las tasas. No, no estoy avalando las tasas. Lo que estoy diciendo es, las tasas, su existencia o no existencia, condiciona el sistema presupuestario. Y lo único que estoy diciendo es, hemos perdido las tasas sin ganar el equivalente presupuestario que equilibre desde un punto de vista de la gestión el sistema. ¿Estoy proponiendo volver a las tasas? No, estoy proponiendo volver a la flecha azul, que es debemos de mantener el sistema de ganar alguna prioridad en la gestión pública. Y luego, si me admiten, en el verde esperanza, les diría, no existe un plan estratégico de gestión y de inversión que incluya a las comunidades autónomas. Desde el punto de vista jurídico, que era la cuarta reflexión que quería hacer con ustedes. Bueno, si analizamos, y ahora vamos a analizarlo brevemente, pero no quiero ser muy pesado con esto, lo que tenemos son normas que prevén una administración de justicia con tecnología, pero si me admiten una idea, les diría que con una tecnología de gestión y, sobre todo, una tecnología de relación. Aquí tienen la ley que regula el uso de las tecnologías y la comunicación en la Administración de Justicia, una ley del 2011, 9 años en tecnología es mucho para que no haya sido en gran medida modificada. ¿Qué contiene? Bueno, pues mire, contiene esto que hemos llamado una informática relacional, que es la posibilidad de que las oficinas contengan sistemas electrónicos, ninguna posibilidad, la posibilidad que les he puesto en verde, que es donde está siempre el caballo de batalla, que es la de qué sistemas se pueden usar, y como ven, la Administración de Justicia se limita a decir qué sistemas seguros. Y ahora la pregunta es, pero ¿cuáles son los sistemas seguros? ¿Qué entienden por seguridad? Bueno, esta es nuestra gran... Porque, claro, yo he empezado diciendo esta conferencia, esta charla, diciendo la justicia y su transformación no son usar Zoom. Y ahora tienen una gran reflexión, que es la norma que regula la utilización de tecnologías, lo primero que dice es que tienen que ser sistemas seguros. Y por tanto, alguien tiene que decir cuáles son los sistemas seguros y cuáles no. Es una informática relacional, una informática al servicio de la información. Aquí lo tienen, esencialmente en el artículo 11 de la ley del 2011, que dice que las sedes electrónicas pues identificarán a las personas, incluirán el mapa de la sede, la verificación de los certificados que se pueden utilizar, los sistemas de firma disponible, los registros electrónicos aceptables. Bueno, si ustedes sacan de aquí una conclusión, es la que yo les he planteado. Bueno, pero están ustedes hablando de cómo relacionarse con la Administración de Justicia. Eso no es digitalizar, ni informatizar, ni electronificar, valga la palabra que no es castellana, o que no es de castellano, del sistema. Solamente admiten sistemas de relación. La prueba de que estamos muy pensado en clave de relación, sistemas de identificación. El DNI, la firma avanzada y las claves concertadas. Todo ello en el marco de la ley de firma. Perfecto. Pero ahí tenemos alguna idea. En el plano de los servicios, las sedes judiciales deben disponer de sistemas de conexión, de cartas de servicios, de medios electrónicos. Bueno, ven ustedes con una simple lectura, echarle una ojeada a este planteamiento, ya ven ustedes que estamos hablando de realmente, si me admiten una expresión, les diría, de la periferia del proceso. Sugerencias, alegaciones, publicación electrónica, verificación de datos electrónicos. Bueno, ustedes lo ven y dicen, ¿y esto? Esto es el servicio.
No, pero yo quiero hablar del proceso. El proceso es otra cosa. Porque si damos el paso de transformar la justicia, la transformación de la justicia tiene que ser del proceso, no solo del servicio. No es importante solo que a mí me dejen acceder electrónicamente a los tribunales, sino también que los tribunales tramiten y resuelvan de una forma electrónica. Esa es la diferencia entre servicio y proceso. Bueno, adicionalmente, identificabilidad, interoperabilidad e intercambio de datos. Yo les diría que este paso del servicio al proceso está muy centrado en esta transparencia. La interoperabilidad de datos sería un elemento clave. Hasta el punto de que, como les voy a proponer posteriormente, les diría que una gran parte de la problemática de la prueba y de la adveración de la prueba se podría reducir con sistemas de intercambio electrónico de datos entre quienes los poseen. Aquí tienen la palabra clave, el intercambio electrónico de datos en entornos cerrados. A lo mejor hay que regular también la de los entornos, entre comillas, abiertos, o considerar que son cerrados todos los de la justicia. Hasta aquí, en esencia, una informática, una electrónica relacional y de interconexión de sistemas. Tenemos que dar el paso aquí, a la gestión de procedimientos. Necesitamos que los procedimientos sean electrónicos. La ley del 2011, ahí tienen el artículo 25, lo prevé. Ahora, su operatividad está cuanto menos en duda. Y esta es la clave, el expediente judicial electrónico. A ver, si ustedes me preguntan, pero bueno, ¿esto del expediente judicial electrónico funciona? Yo les diría, pues depende. Si ustedes se van a un juzgado de Pamplona, les diría que funciona como un reloj. Si ustedes se van a un juzgado de Madrid, les diría que funciona como un reloj, pero de los que hay que darle cuerda. Es decir, con un sistema mixto, que es lo que más se van a encontrar si hablamos estadísticamente de España, con un sistema mixto entre actuaciones judiciales que encuentran reflejo en un programa electrónico judicial y actuaciones judiciales que todavía se hacen en papel. Claro, la mezcla papel-electrónica hace que el expediente judicial, considerado en su conjunto, no pueda decirse que es electrónico. Este es sin duda, uno de nuestros problemas centrales. La tramitación electrónica, que es sin duda uno de los elementos clave en el sistema, que es cómo tramitar electrónicamente. Tramitar electrónicamente, ustedes me dirán, pero con LESNET ya tramitan electrónicamente. Dicen, no, con LESNET se accede electrónicamente y se realizan algunos actos que habitualmente eran de trámite. Por ejemplo, la entrega de copias en el marco de las demandas y de los documentos. También deberíamos de avanzar en esto, que es la presentación de documentos, el traslado de copias, que el artículo 39 dice el traslado de copias se realizará de forma por el SNET. Y la única duda que les planteo es, pero esto es el traslado de copias de la demanda o de los documentos. Bien, este paso no lo hemos dado en muchos casos con el traspaso de elementos en el marco del proceso. Básicamente, los documentos que las partes exponen en las vistas o en los actos de vista. Aquí tienen la representación procesal, que es también una referencia clave. El artículo 41 prevé la posibilidad de que las partes conozcan el estado de tramitación de los procedimientos y que lo conozcan electrónicamente. Yo creo que esta es otra de las cuestiones que, digamos, tienen una determinada demora, ¿no?
vamos a decirlo eufemísticamente, y esa es la idea. Presentación, subsanación, etc. Vale, déjenme que acabe con habíamos dicho, hablemos de 4 partes, y en el último hemos dicho, hablemos de derecho. Y ahora les propongo una idea. Nos obsesiona, y han visto numerosos ejemplos, la seguridad. Y ahora les pregunto, ¿esto es razonable? Y ahora les pregunto también, ¿no hemos asumido todos en esta crisis una pérdida de seguridad por ganar eficiencia? ¿No hemos hecho cosas electrónicamente, trámites electrónicamente, de los que en otro momento hubiéramos tenido dudas y hubiéramos buscado otra fórmula? Sí. Y entonces la pregunta ¿es razonable seguir manteniendo una obsesión definida por la seguridad? Segunda idea, ¿la seguridad es igual en todos los procedimientos? ¿Cuál es el riesgo de que se filtre un zoom de un proceso? Y ustedes me dirán, pues que se acabe viendo el proceso. Y yo les diría, pero si los procesos son de audiencia pública, ¿dónde está el problema? Ahora, si ustedes me preguntan, ¿y es razonable que se filtre la deliberación de los magistrados de la Sala Segunda sobre un determinado tema del Supremo? Y yo les diría, pues es gravísimo. Pues eso es lo que les pido que valoremos en este momento. ¿Qué cosas son esenciales y qué cosas, bueno, pues cambian la forma, cambian el elemento, pero no estoy muy seguro de que sean un elemento decisivo? Hasta aquí habíamos venido con una ley de enjuiciamiento civil que apostaba decididamente por la presencialidad. Y les pregunto, ¿ustedes creen que la presencialidad es hoy un elemento central o es la presencia electrónica? ¿O será la presencia electrónica? ¿O será el...? Y esto tiene problemas, que vamos a ir viendo varias veces, que es cómo avanzar en la adveración documental, cómo avanzar en la iluminación de testigos, cómo avanzar en la ratificación oral del peritaje. Y luego les hago una broma. ¿Tiene sentido el reconocimiento judicial o lo que hay que dotar al juez es del Google Map? Y que, por ejemplo, un juez que va a ver el estado de ruina de una determinada casa lo pueda ver por Google Map y no necesariamente asistiendo con su coche a una, una ruina, una situación de ruina. Bien, aquí tienen la idea. Si ustedes van a la norma que le da cobertura a todo esto, se encuentra en el artículo 53 de la ley del 2011, que como ven, habla de seguridad, autenticidad, confidencialidad, integridad, disponibilidad, trazabilidad, conservación. Es decir, precauciones totales. Algunos elementos para la reflexión. Pasamos de los 4 elementos iniciales y nos situamos en otros elementos. Y la idea es que es preguntarnos, ¿inmediación y oralidad online son lo mismo? ¿Son elementos a seguir preservando? ¿Hay que volver al escrito? ¿Hay una situación intermedia? Vale, estas son algunas preguntas. Para resolverlo, les haría una primera pregunta casi filosófica. ¿El valor de la escritura en el proceso sigue siendo el mismo? ¿Debemos de sustituir la escritura por vídeos como este? ¿Podemos evitar 70, 90 páginas con una conferencia como esta aportada documentalmente? La importancia de la información en el proceso. Tantas veces las partes se cruzan documentos que constan en archivos públicos o en archivos administrativos accesibles electrónicamente. ¿Cuánto ahorraríamos con la interconexión a la que me refería antes?
Y luego, finalmente, la concisión y la precisión y la reconfiguración del esquema de aplicación de las normas. El valor de lo presencial. Les diría, dejando al margen el penal, en el social, en el contencioso, en el civil, seguimos pensando que es necesaria la presencialidad de jueces, de secretarios, de letrados, de personal, de partes, de abogados, de testigos. Todos tienen que estar. Y les planteaba 3 ideas esenciales. Deberíamos de trabajar el traslado de documentos, deberíamos de trabajar la operatividad con el sistema electrónico de expediente. En contencioso y en social, el expediente que aporta la administración, salvo en algunas comunidades que tienen integrado el sistema, no opera por integración total del sistema. Y si podemos avanzar en algún elemento. Les diría, a lo mejor tenemos que pensar las pruebas, no iluminar a los testigos. Bueno, hay un programa que no hemos aprendido en la vida universitaria que te permite saber cuando el alumno está mirando a otro sitio, en un internet, y la pregunta, en un Teams, en un Zoom. Y la pregunta inmediata es, ¿podríamos utilizar esos sistemas para evitar la presencia judicial de los testigos? Verán después que no lo hemos hecho así, pero no hacerlo así significa que estará en un juzgado o en otro, en un local judicial o en otro, pero al día de hoy el testigo tiene que estar en el sistema para evitar su iluminación. El reconocimiento judicial es hecho antes, la broma del Google Maps. Los peritos, pues no sé si el valor de la ratificación judicial es suficiente como para permitir su presencia. Y la siguiente idea es la asunción de la personalidad. Bueno, avancemos en el sistema de firma electrónica como sistema de identificación. De alguna forma me gustaría decirles que cuando se vive una situación como la que estamos viviendo, algunos problemas se relativizan y otros se agrandan. Y alguno, yo creo que aquí la seguridad, si me admiten esta idea, se ha relativizado y sin embargo se ha agrandado la necesidad de la eficacia y de la solución de problemas. La justicia, el sistema de justicia, es un sistema muy atrasado, muy falto de previsión, muy falto de instalaciones, muy falto de sedes, muy falto de aparatos, muy falto de instrumentos. Y eso hace que el avance de la justicia no esté solo en usar Zoom, sino en ser capaces de integrar todo un sistema. Aquí les planteaba algunos problemas, ¿no? ¿Debemos de seguir funcionando con sedes judiciales? Cuando digo con sedes me refiero con juzgados pequeñitos, con 8 funcionarios. ¿O por el contrario habría que ir a macroorganizaciones con una fuerte inversión en tecnología y multiusos desde el punto de vista de la unidad judicial? Y por supuesto preservando el que el sistema finalmente tenga un reparto que identifique un juez. Pero el juez lo podemos identificar, pero tenemos que darle una unidad judicial o podríamos darle servicio desde macro unidades judiciales. Eso nos permitiría plantearnos incluso si es necesaria una planta con juzgados de pueblo, en pueblos, con el máximo respeto. Pero si no vamos a ir al juzgado, la pregunta ¿es necesaria una estructura de planta como la que estamos planteando? Y la siguiente pregunta es, bueno, ¿y esto qué necesita? Yo les planteaba ahí en el naranja, se necesita gestores diferentes, soluciones imaginativas que concilien la necesidad y la rapidez. ¿Esto dónde nos lleva? Pues nos lleva a decir que probablemente necesitamos un impulso político y un consenso de gestión. No estoy hablando de un consenso sobre el Poder Judicial, sino un consenso de gestión. Necesitamos que nos gane en la justicia el clima de eficacia. Lo importante es servir a los procesos. Necesitamos la predisposición de los operadores jurídicos y necesitamos un funcionamiento
eficaz y validado de soluciones. Vale, y ahora me proponía, para ir acabando, me proponía plantearles qué cambios habría que hacer. Les he insistido en que hay que cambiar el modelo, en que hay que invertir coordinadamente. Es decir, hemos hablado de gestión. Hablemos de personas. ¿Qué tienen que cambiar los profesionales? Bueno, yo les diría que los jueces, los magistrados y los letrados les va a pillar, lo digo sin ninguna ofensa, consciente de mis 20 años de carrera judicial y por tanto con el máximo cariño, les diría, nos va a pillar muy atrasados. ¿Por qué? Porque no por la propia competencia personal de los jueces, sino porque realmente el sistema ha estado muy centrado en elementos no tecnológicos. Eso va a generar una capacidad de rechazo que debe de irse solventando solo con eficacia. ¿Y los abogados? Bueno, les diría, los abogados están bastante más preparados, son bastante más jóvenes, hay más renovación por la base, pero reconózcanme que finalmente no es igual una multinacional como las 4 Big Four que funcionan en España o en el mundo, como o frente a un pequeño despacho con 3 abogados en los que la tecnología es también dinero y es inversión y no necesariamente esto opera. Yo creo que todos hemos superado la adaptación tecnológica y estos días lo han demostrado. A partir de aquí, el proceso es el que debe cambiar. Y también probablemente las competencias del abogado. Yo creo que el abogado del futuro es un abogado que aporta conocimiento, que aporta menos información, que aporta mucho razonamiento y que aporta estrategia. Aquí les sugeriría que la escala de valor inicial era información, razonamiento, conocimiento, estrategia, y el futuro, a mi juicio, es precisión, conocimiento, estrategia e información. Porque la información es hoy un bien bastante más disponible. La información se ha comunitarizado, se ha hecho común y aporta, por tanto, un valor reducido. Sin embargo, el razonamiento y el conocimiento van a aportar rapidez, individualización, van a aportar un elemento central para el abogado, que es el valor diferencial de su propuesta. Hay que buscar diferencia en el planteamiento. Algunos valores que se incrementan. La disponibilidad no presencial, el valor de la organización, la colectividad, la supervisión diferente y, si me admiten una idea, y pensando más en las grandes firmas que en las pequeñas, un liderazgo diferente. El mundo será diferente porque las cosas yo creo que nos van a hacer diferentes, pero el objetivo es único, que es prestar un servicio jurídico, prestarlo en las mejores condiciones para dar satisfacción al cliente y hacerlo online. Y si me admiten una idea central, yo creo que el futuro va a hacer predominar al derecho sobre los documentalistas, cuando hasta aquí hemos vivido un proceso que en gran medida es diferente. Permítanme que acabe como he empezado, diciéndoles: transformar la justicia no es usar Zoom, que también, sino transformar la justicia es pensar en clave estratégica, en clave de gestión, en clave de organización y ir transformando los distintos procesos en los cuales la tecnología es la referencia, pero en las que el derecho y la aceptación y la imbricación de la norma con la tecnología necesitan ser la palanca que nos permita llegar a otros instrumentos. Bueno, espero no haberlos cansado mucho. Muchísimas gracias y ha sido un placer.
Muchas gracias, Alberto, por esta interesante exposición. Hasta pronto. Gracias.